En Semana Santa se realizan caminatas gratuitas en las que te llevan a conocer distintos lugares reconocidos porque guardan una historia peculiar. El anuncio decía que el Viernes Santo a las 5 de la tarde empezaba el recorrido en el centro de Guadalajara. Era necesario llevar agua para mantenerse hidratado, ya que la temperatura en esa época aumenta considerablemente. La cita era afuera de la catedral. Creí que pocas personas nos íbamos a reunir, pero me sorprendió ver un grupo grande de gente. El guía llegó muy puntual a la hora indicada. Como nos encontrábamos afuera de la catedral, ahí comenzó la primera leyenda. Dentro de la iglesia, además de existir muchas imágenes religiosas, había una niña dentro de una caja de cristal, conocida como Santa Inocencia, una pequeña que tenía mucha ilusión de hacer su primera comunión. Cuando le dijo a su padre sus intenciones de querer recibir el sacramento de la comunión, él se molestó mucho, le prohibió que lo hiciera. Inocencia, con el gran interés que le ocasionó hacer su primera comunión, se preparó yendo a escondidas al catecismo. Cuando terminó todo el curso, una de las monjas le ayudó a conseguir su vestido blanco, como sabía que su padre no estaba de acuerdo. Hizo la primera comunión a escondidas de él. Cuando su padre se enteró furioso, le clavó un cuchillo en el pecho, quitándole la vida. En la entrada de la catedral se encuentra la imagen de la niña con su vestido blanco. No me sorprendió mucho escuchar al guía hablar sobre esta leyenda, porque era muy conocida en la ciudad, como cualquier leyenda que ha pasado de generación en generación a través de la comunicación oral. Tiene variantes que cambian un poco el relato. Continuamos visitando distintos edificios emblemáticos, así como varios templos. El recorrido estaba a punto de terminar, ya había oscurecido. El guía, después de 4 horas de estar con nosotros, se despidió, pero antes de que se marchara me acerqué a él. Vi un templo que me llamó la atención. Lo había visto cuando pasaba por el centro, pero no conocía su nombre. Le pregunté al guía cómo se llamaba, y me dijo que era el santuario de San José de Gracia. Le pregunté si el templo tenía alguna historia en particular, pero él me respondió que no. La iglesia tenía una arquitectura antigua, reconocido como monumento histórico, pero no había nada más que contar. Le agradecí al guía y se marchó. Me quedé sentada en una banca admirando el gran trabajo hecho por los arquitectos. En ese momento vi que una mujer salió y decidí entrar a conocerlo por dentro. Cuando quise abrir la reja del cancel no fue posible. Lo intenté por varias veces sin conseguirlo. No lo entendí porque unos minutos antes acababa de ver a una mujer salir de ahí. Estuve por más tiempo afuera de la iglesia. Realmente era de un tamaño muy grande. Me senté un poco extrañada. De pronto me pareció ver que alguien se asomaba en la ventana más alta. Cuando puse más atención ya no estaba ahí. No supe si realmente la vi o simplemente me había confundido. Se estaba haciendo tarde. Recogí mis cosas para irme al departamento. El departamento no estaba muy cerca, pero si caminaba con rapidez durante 15 minutos llegaría a buena hora. Las calles ya estaban solas. Mientras caminaba, escuché el taconeo de una mujer. Al voltear para ver de quién se trataba, no vi a nadie, por lo que me fui más rápido. Al llegar a la avenida me sentí más tranquila, aunque no había mucho tráfico. En esa parte de la ciudad las calles ya no estaban vacías. Esos días el departamento lo tenía para mí sola. Mis 2 compañeras se habían ido con sus familias. A mí solo me dieron como día de descanso el viernes. Así que no me fue posible ir con mi familia, porque al día siguiente tenía trabajo. En cuanto abrí la puerta, el gato me recibió con un maullido. No tenía sueño y me puse a ver una serie en la televisión. El gato se acomodó a mi lado y solo me relajé. Prefería ver la televisión a oscuras. Solo dejé encendida la luz de la cocina. Mientras veía la televisión, comencé a escuchar un murmullo. Le quité el volumen a la televisión para saber qué causaba ese sonido. Oí que alguien rezaba. No tenía idea de dónde venía el rezo, si dentro del departamento no había nadie más. Creí que quizás alguien estaba afuera. Abrí la ventana para ver si había alguien, pero no encontré a nadie.
Me acordé que mi vecina era una señora de edad avanzada, la cual era muy religiosa. Pensé, seguramente ella era la que estaba rezando. Reanudé mi programa y seguí viéndolo acompañada por mi gato. No pasó mucho tiempo en que me quedé dormida en el sofá, hasta que un susurro me despertó. Fue como si alguien me hubiera hablado al oído. Me quedé quieta tratando de identificar qué había sido lo que escuché. Mi gato se erizó, levantó el lomo mientras se ponía en una postura de ataque. Lo abracé y me senté buscando hacia todas partes quién andaba dentro. En lo primero que pensé fue en un intruso, pero no era sencillo meterse al departamento, porque en la entrada tenía dos puertas, una puerta de hierro y la otra de madera, la cual tenía dos cerraduras seguras, y por el ventanal grande de cristal que había, tenía una protección de hierro que era difícil que alguien pudiera entrar. Además, estaba en el segundo piso. Aun cuando todo se mantenía en orden, tenía miedo. Vi el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Abrazada de mi gato, no podía darle explicación a lo que había escuchado. Como no logré ver nada anormal, creí que pudo haberse tratado de un sueño, y que el susurro era parte del mismo. Como todo siguió con calma, me fui tranquilizando, dándole una explicación congruente a lo sucedido. Justo me acababa de convencer de que todo estaba en orden, cuando sonó mi teléfono. Salté del susto, traté de identificar quién me llamaba a esa hora, pero no tenía agregado ese contacto, solo aparecía el número. Tuve la intención de no responder, pero algo en mi interior me orilló a hacerlo. Respondí y me contestaron del otro lado de la línea. Por favor, ayúdame, estoy perdida. Era la voz de una mujer que me pedía ayuda, pero la llamada se cortó antes de que ella me pudiera decir algo más. Hubo un sonido de interferencia que me molestó mucho. Me retiré el teléfono de mi oído. Cuando quise retomar la llamada, ya habían colgado. A los pocos minutos de nuevo sonó mi teléfono. Era el mismo número que me había marcado unos momentos antes. Con temor contesté la llamada, pero ya no pude escuchar ninguna voz. Nuevamente, el mismo sonido molesto me obligó a colgar. El sueño se me había espantado por completo. Trataba de entender quién pudo haber sido la persona de la llamada. Pensé en mis dos compañeras de departamento, pero a ellas las tenía agregadas a mis contactos. Hubieran aparecido sus nombres. Estuve despierta abrazada de mi gato, hasta que él se alejó de mis brazos y se puso a maullar cerca de la ventana. Empezó a ronronear como si hubiera alguien cerca de la ventana. Se restregaba en la cortina. Le hablé para que viniera conmigo, pero siguió maullando. De pronto se puso alerta y defensivo, como si hubiese visto a alguien más, pero dentro del departamento solo estábamos los dos. No lograba entender el comportamiento errático de mi gato. Era la primera vez que hacía eso, justo la noche que estábamos solos. Y para colmo, empezó a hacer un aire muy fuerte. El cielo estaba completamente nublado. No se veía ni la luna, ni las estrellas. El fuerte viento abrió abruptamente la ventana. Seguramente solo la había dejado emparejada, porque como tenía su protección, no corría el riesgo de que alguien pudiese saltar y entrar. Con la ráfaga de aire que entró al lugar y con el movimiento de la cortina, tumbó varios adornos que estaban cerca, entre ellos un florero que contenía flores frescas. Fui por las sandalias para poder recoger los pedazos de cristal del florero roto, así como el trapeador. Cuando regresé del balcón, de inmediato se apagaron los focos del departamento. Todo quedó en penumbra. Encendí la lámpara de mi celular, sobre todo para recoger los cristales. De rodillas empecé a recoger uno a uno, cuando empecé a notar que del agua del florero se veían unas pisadas mojadas, como si alguien hubiera pisado el agua y estuviera caminando hacia la habitación de una de mis compañeras. No pude con eso. Me levanté de inmediato, abracé a mi gato y nos metimos a mi habitación. Le puse llave a la puerta, para lo que sea que estuviera en la sala no pudiese entrar. Así me quedé sentada en la cama, esperando a que amaneciera. En cuanto vi que era buena hora para hablar por teléfono,
Le marqué a mi madre, le conté todo, me escuchó atenta a lo que le decía. Cuando estuve más tranquila, me preguntó qué había hecho diferente en los últimos días. Me causó un poco de confusión su pregunta, pero le respondí que lo mismo de siempre: trabajar, estudiar y salir en algunas ocasiones. Me pidió que recordara qué había hecho ese día, ya que anteriormente no me había sucedido nada extraño. Mi mamá también me comentó que si tenía a alguien de confianza en el edificio, le explicara lo que me había pasado. Quizás era un suceso que ya había ocurrido anteriormente, y si así era, podía saber de qué se trataba. En el primer piso tenía un amigo al que le decía Pepe. Él llevaba más tiempo viviendo ahí que yo, así que le mandé un mensaje preguntándole si había experimentado cosas extrañas en el tiempo que estuvo viviendo ahí, pero él me contestó que no. Y al decirme por qué le preguntaba eso, fue que le confesé lo que pasó, y me volvió a decir que no había visto nada, pero que si necesitaba ayuda, podía contar con él. Me sentía frustrada porque no lograba encontrarle un sentido a lo que pasó en la madrugada. Tenía la esperanza de que en la noche ya no sucediera, ya que pensé que solo ocurriría esa ocasión y que quizás había dado vuelo a mi imaginación. Y lo que vi lo relacioné con un hecho paranormal, ya que le tenía mucho miedo a la oscuridad, y cuando me sentía nerviosa era susceptible a asustarme de más. Seguramente eso fue lo que sucedió la noche anterior. Ya no quise indagar más. Me olvidé de lo ocurrido y me fui a trabajar. Como era sábado, solo estuve en la oficina hasta las 2 de la tarde. Mi compañera de trabajo me invitó a que saliéramos a comer, para que no me quedara mucho tiempo sola. Le tomé la palabra y nos fuimos juntas a tomar un café. La charla estuvo agradable y el tiempo se nos fue sin darnos cuenta, hasta que los relámpagos anunciaron de nuevo la lluvia. El café estaba cerca de mi departamento. Le dije a mi amiga que si quería nos íbamos juntas para ver una película. Ella aceptó y nos fuimos caminando. Antes de lo esperado, la lluvia se soltó con fuerza. Había un negocio de nieves. Nos metimos para protegernos del agua. Ahí nos quedamos mientras pasaba la tormenta. De lo que no me di cuenta fue que el local de nieves estaba enfrente del santuario del Señor San José. Me quedé atenta cuando vi de nuevo a la mujer del día anterior. Salió del templo vestida de negro y con la cabeza cubierta por un velo del mismo color. Estaba segura, se trataba de la misma mujer. Cuando volteé a mirar a mi amiga para señalar a esa mujer y regresar la mirada, había desaparecido. Sin preocuparme por la lluvia, salí corriendo para intentar abrir la reja y el portón del templo, pero de nuevo no lo pude hacer. No entendí cómo esa mujer podía salir del templo y dejar todo cerrado. Cuando le conté a mi amiga que me parecía muy raro que aquella mujer pudiera salir y yo no pudiese entrar, sus palabras tuvieron sentido. Me dijo que quizás era la encargada de cerrar la iglesia, por eso cuando yo quería entrar ya no podía. Se me hizo congruente lo que me dijo. En cuanto la lluvia disminuyó, nos salimos de la nevería para ir a mi departamento. Solo caía una ligera llovizna. En el camino le conté a mi compañera lo que me sucedió la noche anterior. Ella se impactó con el comentario, y ella me dijo que algún alma del purgatorio me estaba pidiendo ayuda. Debo confesar que no soy conocedora de la religión católica. Dejé de profesar cualquier religión desde hacía muchos años. Lo poco que sabía era que las ánimas del purgatorio estaban entre dos mundos, en el de los muertos y el de los vivos, porque aún seguían cumpliendo una condena por sus pecados, y cuando limpiaran su alma podrían ascender al cielo. Con todo lo que me dijo mi amiga ya me había regresado el miedo, pero me sentí segura con su compañía. Cuando entramos al departamento todo estaba en orden, tal como lo había dejado. Jugué con mi amiga un juego de mesa que nos llevó más tiempo de lo esperado. Cuando vimos ya eran pasadas las 11 de la noche. Le ofrecí la opción de quedarse a dormir en el departamento. Ella me lo agradeció, pero no aceptó. En cuanto terminamos el juego, mi amiga se despidió de mí y se marchó. Apenas habían pasado unos cuantos minutos
cuando vi a mi gato que de nuevo se restregaba en la cortina, como cuando yo regresaba del trabajo. Maullaba pidiendo más atención. Cerré la ventana para evitar que me pasara lo de la noche anterior. De repente sentí una ráfaga de aire helado. No sabía de dónde provenía porque había tenido el cuidado de cerrar todas las ventanas, pero todo estuvo tranquilo hasta que vi que mi gato caminaba hacia una habitación. En esta ocasión no se fue la luz. Fue posible que viera de nuevo las huellas mojadas en el piso. No tenía la menor duda. Alguien había entrado al departamento y mi gato lo podía ver. No pasó nada más. Incluso me pude quedar dormida. Pero a las 3:30 de la mañana de nuevo sonó el teléfono. Era el mismo número de la noche anterior. Con mucho miedo contesté. Era la voz de una mujer que me decía que necesitaba ayuda, que por favor la ayudara. Estaba perdida, no sabía dónde se encontraba, y se cortó la comunicación. Esta vez ya no tuve ninguna duda. Lo único que se me ocurrió fue hablarle a mi amiga. Ella sabía más que yo sobre las almas del purgatorio. Estaba tan desesperada y asustada que ni siquiera pensé que no era adecuado llamar a esa hora. La primera vez que marqué no me respondió. Supuse que ya se había dormido. En el segundo intento me contestó de inmediato. La puse al tanto de lo que sucedía en el departamento. Ella se quedó callada. A los pocos segundos me dijo que pusiera atención a cualquier detalle. Ya me había dado cuenta de que algo anormal pasaba en mi departamento. Ahora tenía que saber qué era lo que se aparecía y cuál era su propósito. Solo así podría actuar. Las palabras de mi amiga eran tan seguras, aunque no era tan sencillo llevarlo a cabo. El solo hecho de pensar que algo estaba en el interior del departamento me daba horror. El resto de la noche estuvo tranquila, pero fue muy difícil que me pudiera dormir. Estuve en vela después de la llamada que recibí. Me levanté temprano buscando un indicio de algo que me llevara a entender lo que sucedía, pero no encontré nada. Lo único raro fue que mi gato tenía un comportamiento extraño. Caminaba de un lado hacia el otro del departamento, maullando. Me daba la sensación de que seguía a alguien. Ya no pude con eso y me fui con Pepe a su departamento. Al llegar, él me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que tenía algo de miedo de estar en el departamento. Me invitó a pasar y me acomodó el sillón para que pudiera dormir lo que faltaba de la noche ahí. El resto del domingo me quedé en su departamento. Ya por la tarde regresé. Una de mis compañeras de cuarto, Ana, ya había regresado de su pueblo. Cuando entré al departamento, me sentí aliviada de escuchar música en su interior. Ya no tuve temor. Cuando ella salió de bañarse, me dijo que le había gustado la música que puse. Un poco impactada le pregunté si ella no había puesto la música, y me dijo que no lo había hecho. Ana vio cómo empecé a ponerme nerviosa y a voltear hacia todas partes. No pude con eso. Le conté lo que me había sucedido durante los días de su ausencia. Ana suspiró y se quedó pensando. Con voz baja y temblorosa le dije que alguien estaba dentro del departamento. Ya lo había notado, pero quise pensar que todo era producto de mis nervios, pero era real. Ana se portó muy comprensiva conmigo. Me pidió que le diera los detalles de cómo inició todo, porque antes de que se marchara con su familia no había sucedido nada extraño. Antes de concluir con mi relato, le comenté sobre la señora de negro, pero no creía que tuviera algo que ver. Quizás cuando fui al recorrido de las leyendas algún espíritu se me había pegado. Pero ya no me dijo nada. Miró su reloj, iban a ser las 8 de la noche. Agarró su mochila y me pidió que fuéramos al templo de San José de Gracia. Nos sentamos en una banca del andador que estaba enfrente del templo. Vimos cuando el sacristán cerró el templo. Tuve la intención de ir a hablar con él, pero mi amiga me pidió que no lo hiciera. No entendí el motivo por el que no quiso, ya que creí que él podía quitarnos muchas dudas. A las 9 en punto, vimos cuando la mujer vestida de negro salió del templo. Esta vez pude ver más detalles de ella. Traía unas zapatillas de tacón bajo con medias de color negro, su vestido abajo de la rodilla y su cabeza cubierta con una sevillana. Ella caminó hacia el otro lado del templo.
Ana me hizo la señal de que fuéramos detrás de ella. En la esquina, la mujer dio vuelta. Corrimos para no perderla de vista. Sin embargo, cuando dimos vuelta en la esquina, había desaparecido. Caminamos por toda la calle buscando indicios de su presencia, pero ella no estaba. Ana me dijo que esa mujer era toda la explicación a lo que me estaba sucediendo. Yo comencé a sentir un escalofrío que recorría mi espina dorsal, incluso tuve frío. Empezó a llover ligeramente. Nos fuimos de inmediato de la iglesia. Poco antes de llegar al departamento, la lluvia se tornó más fuerte, pero ya estábamos a unos pasos del edificio. Al entrar al departamento, notamos unas huellas mojadas en el piso. Sin decir nada, le señalé con mi dedo a Ana, y ella solo asintió. A los pocos minutos comencé a escuchar murmullos. Apenas eran audibles. Parecía que una persona estaba rezando el rosario. El sonido venía del balcón del departamento. Con mucha cautela fuimos hacia el lugar. Ahí estaba ella, era una visión borrosa, pero era la misma mujer de la iglesia, estaba hincada, rezando. No pudimos con eso, salimos corriendo del departamento. Lo único que se me ocurrió fue bajar con Pepe. Toqué en varias ocasiones en su puerta, pero nadie respondió. Seguramente no se encontraba, no sabíamos qué hacer. La lluvia se tornó más fuerte, no era viable salir a la calle. Nos regresamos al departamento, pero no entramos. Nos quedamos sentadas afuera, en el pasillo, tratando de encontrar una explicación a lo vivido. De pronto, claramente, escuchamos los pasos de alguien con tacones. Ana me volteó a ver asustada. Yo estaba igual que ella. El taconeo cada vez se escuchó más lejano, hasta que dejó de oírse. Con voz baja le dije que ya se había ido y le pregunté si entrábamos. Ana ni siquiera me respondió, solo abrió la puerta. Nos metimos con cautela, tenía la sensación de que en cualquier momento la vería de nuevo. Un aroma a flores invadió el lugar. Ana me dijo que lo que estaba rondando la casa se trataba de un alma en pena. Le dije que a la mañana siguiente fuéramos a hablar con un sacerdote o con el sacristán para que nos hablen acerca de esa mujer, y por lo pronto encendimos una veladora que Ana tenía en su habitación. Me dijo que la veladora estaba bendita, se la había dado su mamá. La prendimos y Ana se hincó a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Yo me quedé viéndola extrañada, dejó de rezar para decirme que hiciera lo mismo. Tenía mucho tiempo que no lo hacía. Juntas hicimos una breve oración. Ana encendió un incienso y lo llevó a todas partes del departamento, para después ponerlo en la veladora. Lo que ella hizo funcionó, porque no pasó nada extraño. A excepción de que en la madrugada a la misma hora sonó el teléfono. Fue exactamente lo mismo que las 2 noches anteriores. Ana escuchó cuando grité, me pidió que me calmara. Al día siguiente iríamos juntas a la iglesia y todo se solucionaría. Le pedí que se quedara a dormir conmigo. Me resultó más fácil poder conciliar el sueño. Pero más tarde, unos ruidos afuera de la habitación me despertaron. Moví a Ana con intensidad. Le dije que alguien estaba afuera. Con mucho miedo salimos. Ana llevaba la veladora cuando vimos a Fátima, nuestra otra compañera de departamento. Tanto Ana como yo gritamos del miedo que nos dio verla parada en la oscuridad. Fátima también gritó al vernos asustadas. Ella, impactada, nos empezó a preguntar qué era lo que estábamos haciendo, y la puse al tanto de lo que sucedía. Fátima era una persona creyente de las energías y de los espíritus. Para ella fue más sencillo aceptar la idea de que un alma en pena estaba pidiendo de nuestra ayuda. Lo importante era saber qué era lo que necesitaba, porque hasta hacía llamadas para pedir auxilio. Lo que quedaba de la noche me pude dormir tranquila ya estando nosotras 3. Y tuve un sueño en el que veía a una mujer llorando. Me desperté con una sensación de desolación muy grande. Era como si la mujer del sueño me hubiera transmitido toda su tristeza. Además, me quedé con un disgusto, pero no sabía qué era. En cuanto oí que una de mis compañeras ya se había levantado, salí de mi habitación para decirle lo que había soñado. Era Fátima.
Cuando le comenté todo lo que sentía, ella me respondió que ya tenía la respuesta. Era un ser indefenso que estaba pidiendo ayuda, lo sentía en su energía. En el trabajo pedí permiso para salir un poco antes. Tenía la intención de encontrar a alguien que me ayudara, que me hablara sobre esa mujer que me llamaba en la madrugada pidiendo auxilio. Al llegar al templo estaba abierto. Entré y me senté en una de las bancas. 3 señoras estaban en la banca delantera rezando el rosario, mientras tenía de fondo el murmullo de las señoras. Admiré lo bello del lugar, lleno de adornos barrocos por todas partes, con sus grandes imágenes decoradas con marcos dorados. De repente, vi que un sacerdote se encaminó hacia la salida. De inmediato lo llamé. Él se sorprendió por la manera tan abrupta en que lo alcancé. Le pedí su ayuda. Le dije que no podía con lo que me sucedía. El hombre vio su reloj. Me dijo que tenía unos minutos para escucharme. Nos fuimos a sentar en la última banca, para no interrumpir a las mujeres en sus oraciones. Le conté todo lo que me sucedía. Por un momento tuve temor de que el padre pensara que todo eran inventos míos, pero su rostro me reveló que no era la primera vez que eso sucedía, porque sonrió. Cuando terminé mi relato, me dio una explicación sobre las ánimas benditas del purgatorio, pero sobre todo me habló de la mujer. Hace tiempo, cuando llegué a esta parroquia, una mujer era la que me atendía. Ella se encargaba de limpiar mi casa, hacer de comer y lavar mi ropa. Era una persona de estatura baja, de complexión delgada, con cabello largo, que siempre traía recogido. Ella vino por primera vez a pedirme trabajo porque su esposo no le daba lo necesario para alimentar a sus 2 hijos. Su marido era un hombre alcohólico que se ponía agresivo cuando tomaba. Ella trataba de juntar dinero para irse muy lejos, solo que el tiempo no le alcanzó. Un día ese hombre vino a buscarla a la parroquia. Se la llevó casi a rastras, jalándole de los cabellos. Quise hacer algo más por ella, pero no pude. Ella dejó de venir. Fui a buscarla a su casa. Una de sus vecinas me dijo que había ocurrido una tragedia. Su esposo, drogado y alcoholizado, la había matado, para después huir con sus 2 hijos sin saber nada de ellos. El padre añadió que no era la primera vez que alguien le decía haber visto a una mujer vestida de negro. Incluso le han dicho que ven que alguien se asoma en la ventana de la cúpula. A él nunca se le ha aparecido, pero todos los días ora por el descanso eterno de su alma. Entendí el motivo por el que el alma de esa mujer no podía descansar, pero que me siguiera y que me estuviera llamando en la madrugada a la misma hora. No sabía por qué me había elegido. Esa fue la pregunta que le hice al sacerdote. Él me respondió que el purgatorio era un estado temporal en el que cuando una persona muere y está en la gracia de Dios, pero está imperfectamente purificada, a través del sufrimiento era como lograba alcanzar la purificación y estar ante la presencia de Dios. Seguramente era lo que le sucedía a Olivia, la mujer de negro. Cuando lo consiguiera iba a estar salvada. El padre me comentó que si deseaba ayudarla, tenía que ofrecer misa por ella, rezar el rosario. Entre las oraciones más poderosas estaba el Salmo 51. Ya no pudo seguir hablando conmigo, vio su reloj, se despidió de mí y se marchó. Lo que el padre me dijo me pareció que era verdad, pero siendo honesta, no iba a hacer todo lo que él me dijo. Podría orar el Salmo, pero no asistir a misa todos los días, ni tampoco rezar el rosario. Salí un poco decepcionada de la iglesia. Antes de marcharme, volteé para ver el cielo, porque ya se estaba nublando. Fue cuando vi el rostro de una mujer que se veía en la ventana de la cúpula. Tal como me lo dijo el padre, ya no quise quedarme por más tiempo afuera de la iglesia. Aunque era un lugar sagrado, me perturbaba mucho ver un espíritu que venía del más allá. Me alejé del templo lo más rápido que pude, pero sabía que el irme del lugar no significaba que me alejara del espíritu. Iba consternada pensando qué más podía hacer por esa mujer. Absorta en mis pensamientos, no me di cuenta cuando escuché los pasos de alguien detrás de mí.
Solo cuando sentí mucho aire y comencé a tener frío, me di cuenta que a mi lado estaba ella. Le pude ver su rostro pálido y ojeroso. Tan solo fue un instante y desapareció. Corrí desesperadamente hasta llegar sofocada al departamento. Ni siquiera busqué mis llaves, creí que ella venía detrás de mí. Toqué desesperadamente la puerta. De inmediato me abrió Fátima. Entré muy rápido y cerré la puerta muy fuerte. Fátima se asomó por la mirilla, pero no había nadie. Me pidió que me sentara, que le contara todo. Sin omitir detalles, le conté mi encuentro con el sacerdote y que vi a la mujer con su horrible rostro pálido. Antes de irme a dormir, oré por el descanso eterno del alma de esa mujer, así como el Salmo 51. Todo lo que hice fue una mezcla de creencias que de alguna manera funcionaron, porque esa noche fue la primera que ya no sonó el teléfono. Pude descansar más tranquila. Poco a poco se fueron yendo las manifestaciones de la mujer de negro. Solo en ocasiones percibo el olor a flores en la casa. Sé por el característico aroma y por el comportamiento de mi gato que ella está ahí. De inmediato enciendo una veladora y rezo por su alma. Quiero pensar que es un alma blanca que me agradece, porque cuando realizo este ritual, siento una ligera brisa y luego todo desaparece. Realmente no sé si es la manera de ayudar a un alma bendita del purgatorio, pero hacerlo me genera tranquilidad, y ella se manifiesta cada vez menos. Solo en una ocasión más sonó mi teléfono, pero no escuché ninguna voz, solo un ruido. Pude comprobar la existencia de las ánimas benditas del purgatorio. Hay personas que les piden ayuda para encontrar la solución a un problema, otras para que las protejan. Hay muchos testimonios de gente que alguna de esas almas benditas del purgatorio los acompañaron para que no les hicieran daño. La persona no se dio cuenta de su presencia, pero otras personas sí, aunque también son almas que no han logrado encontrar el descanso eterno, piden ayuda para conseguir estar en el cielo. En mi experiencia personal, jamás podré decir que me acostumbré a su presencia. Al contrario, todo el tiempo tuve temor, ya que tener un encuentro con un espíritu de otro mundo es la evidencia de que existe un más allá. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.